Sí, ahí está grabando ya. Bueno, vamos a alargar. Recordarles a todos que apaguen los micrófonos, que el otro día alguno se metió después y me apagó como 5 minutos el micrófono. Así que por favor que tengan los micrófonos apagados, porque si no después, aunque la editamos, queda muy entrecortada la conferencia. Perfecto, sí, ahí está todo cortado. Corto el mío también ya. Listo. Bueno, listo. Entonces vamos a empezar. Hoy quizás mi imagen no se ve bien porque voy a estar yendo y viniendo, pero lo que me importaba era que se vean un poquito todos los tipos de herramientas que yo luego voy a ir acercando más próximo a la cámara, así mi idea es que vean todas las herramientas. Lo que tenemos acá no es otra cosa que las herramientas mías personales, que son aquellas que yo dejé en su momento que me llevé para mi taller nuevo cuando fundé la escuela, ¿no es cierto? Entonces dejé las viejas, las herramientas que menos me interesaban en la escuela y me llevé las que usaba más cotidianamente para mi taller nuevo. Ahora, como lamentablemente no me entra la internet, no me llega la internet hasta la otra punta del terreno, tengo el chalet, tuve que traer las herramientas para acá. Pero bueno, están mejores puestas porque están todas bien apretaditas y sí vamos a poder mostrar de qué se trata todo esto. Bueno, la conferencia de hoy, como dice el título, forjado y batido en la orfebrería, sus herramientas y usos. Entonces, primero vamos a hacer una somera descripción, aunque ustedes la mayoría las han visto y las conocen porque tenemos las gemelas en la escuela, pero como esta es una conferencia que luego vamos a subir al Facebook para difusión general, vamos a tomar un poquito más de explicación de todo lo que estamos viendo. Bueno, forjado y batido. Primero explicar de qué se trata el forjado y batido. El forjado básicamente es aquella técnica donde nosotros hacemos crecer una chapa por rebote. Es decir, ya sea en un TAS de este tipo, que ahora lo voy a acercar para que se vea bien, que es el TAS típico de clavar, o en este gigantesco, que se le llama TAS de asiento. Miren el tamaño de la cabeza, ¿no es cierto? Casi 30 centímetros de lado, que es donde uno golpea y el metal por rebote en una superficie más dura como es el acero templado va adquiriendo volumen. A eso se le llama el forjado en la orfebrería, al crecimiento de una chapa por rebote sobre una superficie dura. Ese crecimiento puede ser dado por martillos de cabeza de acero, como las que vemos todos acá, que luego voy a acercar, o los que ya conocen ustedes, los martillos con cabeza de madera, ¿no es cierto? Que también ya los conocen de sobra. ¿Cuál es la diferencia entre el martillo de cabeza de madera o el de cabeza de acero? Bueno, precisamente que la madera es un material más blando que el metal que estamos utilizando, ya sea plata, oro, bronce, cobre, alpaca, pero tenemos entonces tres tipos de dureza. No sabía cómo expresarme, me quedé pensando para que se entienda más fácil. Tendríamos la base, que es la parte más dura, que es el acero templado, la chapa, que es un material intermedio de dureza, y por último el martillo de cabeza de madera. Al tener cabeza de madera, la que se va a deformar, la que va a ceder en su forma, va a ser la cabeza de madera. Y por lo tanto, la chapa de metal, la de plata o la de oro, no se va a estirar. ¿Se acuerdan el otro día cuando dimos la clase de técnicas de características físicas y químicas de los metales, ¿no es cierto? Nosotros no queremos que el metal se afine, no queremos que el metal se estire, lo que queremos es que crezca, que no es lo mismo. Es decir, la idea es que si yo tengo un metal de 1,20 milímetros, 1,30 milímetros, 1,40 milímetros o 1,50 milímetros, cuando terminemos el trabajo de forjado siga teniendo ese espesor. Y eso lo logramos gracias a los martillos de cabeza de madera, porque todo lo que sea la deformación y el estiramiento va a estar absorbido ¿por qué? Por el martillo de madera, que es el que se deforma. En cambio, si yo utilizara un martillo de cabeza de acero, como vamos a ver luego, por mejores forjadores que seamos, siempre un poco el metal se va a afinar. ¿Por qué? Bueno, porque precisamente tenemos como un sándwich donde hay de base un acero y de accionante otro acero. Entonces, ¿cuál va a ser el material que se va a estirar? La plata o el oro, ¿no es cierto? Que es un material más blando que el acero. Entonces, esa técnica también es muy utilizada, pero para cosas más precisas, más puntuales, como vamos a explicar a continuación. Eso en cuanto al forjado, que para rebobinar sería hacer crecer un metal
para modelarlo, para una forma determinada, sobre una superficie dura como sería el acero. La técnica complementaria y opuesta es la del batido, ¿no es cierto? El batido sería, acá ya tengo algunos de mis moldes que me fui haciendo con los años acá para tener en mi taller, ¿no es cierto? Entonces, este batido sería básicamente sobre una superficie blanda, como es la madera. Y entonces pueden ver distintos tipos de tallados, de distintos diámetros y distintos espesores. Ven, incluso aprovecho los laterales, otras formas. Acá hay otro sistema que les voy a explicar hoy precisamente, que no es bajar el fondo, sino subir el borde. A eso después lo vamos a ver. Pero básicamente, a modo de disertación general, porque ustedes ya lo conocen de sobra, sería el concepto de embutir una chapa, embutir cualquier pedazo de metal en una forma dada. Es decir, yo tallo una forma cualquiera y voy embutiendo con mis martillos, ya sea de madera o ya sea de acero, para ir copiando, para ir calcando esa forma. Esos serían los dos conceptos básicos de las dos técnicas complementarias. El forjado, que sería hacer crecer una chapa, y el batido, que es embutir la misma chapa. Y como ustedes los que están en la escuela saben, muchas veces, la mayoría, necesitamos utilizar las dos técnicas complementarias para precisamente lograr una forma. Bueno, esto en cuanto a la descripción de lo que sería la técnica del batido y la técnica del forjado. Con respecto al batido, ahora nos vamos a meter de lleno. No hay mucho más que mostrar que tacos de madera tallados, cavados, o por supuesto, lo que también vamos a ver luego, las bandejas de pasta blanda, que los que ya están en la escuela saben, uno aprieta el dedo y se hunde el material, ¿no es cierto? Bueno, esta es otra técnica de embutido, que es una técnica más, ¿cómo decir?, más adaptable a los usos, porque como no tiene una forma definida, uno va golpeando y va embutiendo en ese tipo de pasta más blanda que va cediendo, haciendo como de contención a esa forma que nosotros le queremos dar. Eso en cuanto al batido. En cuanto al forjado, sí, se abre un abanico tremendo de herramientas. ¿Por qué? Porque son todas herramientas muy precisas para determinado tipo de utilidad. Me voy a poner los guantes para no ensuciarme, porque si no después con la tiza hacemos un lío bárbaro. Bueno, vamos a hablar la herramienta básica del forjado. El TAS. Ahí está. Perfecto. Bueno, el TAS no es otra cosa que una gran barra de acero. Acá lamentablemente no tengo las herramientas que tengo en la escuela, entonces no puedo mostrar otras variedades. Pero vieron que en la escuela tengo unos que tienen espigas, que son esos tases franceses antiguos que yo fui consiguiendo así en fábricas, en talleres, y esto no, esto me lo mandé a hacer yo en una metalurgia directamente, es la barra de acero rebajada en espigas, y la característica que tiene la tapa totalmente plana, y por supuesto, como ustedes saben, pulida a espejo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ese pulido a espejo va a permitir, al mismo tiempo que yo le esté modelando esa chapa, haciéndola crecer, que al mismo tiempo se vaya bruñendo con ese material. Yo les he contado muchas veces, y acá tengo al responsable, que es este pequeño monstruo, que sí no lo puedo mover porque pesa más de 50 kilos, que es un gran TAS. Esto se le llama, estos son tases de clavar. Y a esto se le llama TAS de asiento. ¿Por qué? Porque es un gigantesco TAS que asienta sobre una base cuadrada de madera también, de una gran superficie de apoyo. Entonces, esto es ideal cuando nosotros queremos, ¿qué cosa? Forjar chapas grandes, para hacer una sopera, para hacer una guisera, para hacer una bandeja grande. Sería el complemento ideal, porque tiene una gran superficie de apoyo. Y en este caso es muy interesante este modelo de TAS, porque este es un TAS con asiento. ¿Qué quiere decir? Que es todo plano y la última parte gira
lástima no se puede ver bien, no lo puedo mover, pero acá la última parte gira, entonces me permite golpear con mi martillo de madera o de acero, si quiero una parte plana y si quiero una parte curvada, con subida, digamos. Entonces, de esa manera, yo puedo trabajar el borde de una bandeja directamente en la forma ideal. Entonces, volviendo al tema de lo que les iba a contar, la anécdota esta. ¿Se acuerdan que yo les dije muchas veces que yo, por ejemplo, cuando hago esas grandes soperas, los platos, todas esas cosas, primero las levantó sobre el tas de acero, se le suelda la moldura, como vamos a ver después se aplana nuevamente, después se cala el borde, después se pule, y cuando ya está totalmente pulida espejo, yo suelo luego, con un martillo de madera, desde el lado de adentro, golpear sobre este gran tas. Es muy cómodo, ser tan grande no la pifias nunca, y de esa manera la superficie de plata pulida al mismo tiempo se va bruñendo con el espejo del... Ahora se ve oscuro porque está con grasa grafitada y arriba un nylon, un plástico, para mantenerlo siempre intacto, porque como esto lo uso muy poco, entonces en las épocas que no lo uso lo tengo totalmente cubierto de grasa grafitada con un nylon, ¿no es cierto? Pero acá abajo está totalmente pulido a espejo como este, ¿no es cierto? Entonces, una vez que uno después va golpeando, la superficie ya sea del plato, de la fuente, de la sopera, queda con un mínimo movimiento, con un mínimo tipo de refracción, que le daría ese pequeño golpeado sobre la chapa, de la chapa sobre la platina de acero pulida, ¿no es cierto? Entonces, esos son efectos que uno le da sabiendo cómo se usan las cosas. Bueno, entonces, básicamente tenemos el tas de clavar y el tas de asiento. Después acá me hubiera venido bien, que lamentablemente lo tengo en la escuela, porque justo dos de ustedes estaban haciendo platos, tengo un tas de clavar como este, pero redondo, más grande, ¿no es cierto? Y la característica que tiene que los bordes no son todos acero, como en este caso, sino que tiene parte totalmente redondeada y va decreciendo hasta llegar a un punto que sí está en cero el filo, el plano, con respecto al ángulo de la bajada. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo voy a aprovechar ese redondeo, yo después voy a hacer el gráfico, para acomodar la bajada interior, que quede bien redonda, si queda un defecto, qué sé yo, pero bueno, lamentablemente me quedo en la escuela, con toda la cuarentena no lo pude ir a buscar, ¿cierto? Pero bueno, sería como este, pero más grande y redondo. Bueno, esto en cuanto a los tases de asiento. Después tenemos todo lo que sean, lo que se llaman las bigornias, ¿no es cierto? Que son todas estas que ven acá a la derecha. Como su nombre le indica, ustedes ya saben, bigornia, bicorno, dos cuernos. Y son bigornias de clavar. Por eso todo tiene espigas. Hasta allá abajo hay más grandes, qué sé yo. Entonces, a ver, acá hay una suelta que la dejé a propósito. ¿Ven? Entonces las cabezas todas son distintas. Más curvadas, más planas, más derechas. Esta no es bigornia, una sola cabeza tiene. Esta la hice especialmente, la mandé a cortar especialmente para agarrar en esta gran morsa de herrero que tengo aquí, donde ahora en este momento hay precisamente un aguantador de brazo, ¿no es cierto? Entonces las bigornias, básicamente todas estas son para clavar, ya sea en tacos, donde uno le cava el agujero en la madera, como está en el caso de este tas, ¿no es cierto? O en este tipo de soporte, que ya viene de fábrica, este lo compré hace como 40 años atrás, cuando todavía se conseguían este tipo de herramientas, que se atornilla sobre un tirante de madera, ¿no es cierto? Y acá tiene justo el agujero de fábrica para que calcen las espigas, ¿no es cierto? Entonces uno con un trapito, como hacemos en la escuela, lo firma. Y ya, ahí está. Y ya no se mueve. Entonces, uno corta este taco a la medida propia de cada cuerpo. Entonces, uno ya trabaja parado, cómodo, si necesita la sube, la baja, todo eso. Entonces, todo este tipo de bigornias, después vamos a ver, por supuesto, para qué sirven, ¿no es cierto? Pero básicamente son todos elementos para dar forma. Bueno, a esta llamamos bigornia de clavar. Y acá tenemos una que es bigornia de asiento, que es el típico yunque que ustedes conocen, que en la escuela hay varios. Solo que todo lo que está en la escuela, la superficie las tengo
están en bruto, digamos, ¿no es cierto? Bueno, acá hay una biorna de clavar, ven, chiquita, que mostré cómo se clavan sobre esos ojitos que tienen los yunques generalmente, pero este sí quizás lo pueda mover. Ahí está, ¿ven? La superficie la tengo totalmente pulida a espejo. ¿Por qué? Porque precisamente este yunque, después tengo los otros grandes en el taller que están en bruto para forjar acero o lo que sea, pero este es precisamente para forjar plata. Entonces lo tengo totalmente pulido a espejo y no sé si alcanza la cámara a apreciar, pero este es muy bueno en su momento cuando lo conseguí, estaba enamorado porque tiene incluso dos bajadas, que le voy a explicar para qué sirve, pero es para dar forma a las bandejas, a los platos. Así que este evidentemente era un yunque que se usaba para orfebrería, ¿no es cierto? De hecho, bueno, lo conseguí en una ex fábrica, ¿no? Bueno, yo estaba medio deteriorado, pues lo cepillé todo, lo pulí, lo tengo a espejo y siempre cuidadito, ¿no es cierto? Y arriba se cuelgan también, entonces uno cuando necesita está golpeando acá y golpea acá también. Después, dentro de las herramientas tenemos todo lo que sean los tembleques, ¿ven? Los tembleques, como ustedes ya los han visto en la escuela, no son otra cosa que repicadores. Vamos a agarrar cualquiera de estos tembleques. A ver, alguno que no se me caiga. Ahí está. Son barritas, estas son fáciles de hacer. Es una barra de acero que las doblo. La parte de atrás generalmente la cuadramos para que agarre bien en la morsa, pero yo incluso las puntas estas de la parte que agarra también la pulo a espejo porque una superficie cuadradita también viene bien a veces para repicar y todo eso. Entonces, estas barras se agarran en esta morsa grande, como está ahora el aguantador este, y entonces uno va a golpear en el inicio de la caña para que aquí repique y vaya haciendo crecer el material, el metal de alguna jarra, alguna chocolatera, cualquier forma tubular que uno no pueda golpear directamente. Después igual lo vamos a ver bien en detalle. Bueno, después, estos ya son más comunes, ¿no? Es una tabla, es una hilera de mandriles, en este caso son todos redondos, que me mandé a hacer hace muchos años atrás con un tornero, de cada medida, cada 3 milímetros tengo, ¿no es cierto? Entonces van desde los 12 milímetros hasta los 30 milímetros. Después, por supuesto, estos cónicos que se consiguen en las casas del ramo, ovalados, rectangulares. Después acá tengo uno muy interesante, lástima que no llego, que tiene espiral, que este es viejísimo, lo traje de un taller. Entonces, el espiral es como si fuera una rosca continua, ¿no es cierto? Entonces, esa espiral va como abriendo, cuando uno necesita abrir alguna forma cónica, va golpeando y esos dientes se van como metiendo y vamos agrandando la forma directamente, ¿no es cierto? Es muy interesante, después lo vamos a mostrar en detalle. Bueno, después están estas formas raras, ¿no? Que estos ganchos, por ejemplo, no son otra cosa que aguantes de ferrocarril, que hace unos años me lo trajo uno de ustedes y a mí me gustó mucho la forma porque sirven, uno los agarra acá en la morsa o los clava en algún yunque grande y sirven también para dar forma. ¿Por qué les muestro este, que es algo más común? Bueno, porque precisamente para que vean con cualquier fierro no podemos arreglar, no es que hace falta una cosa terriblemente sofisticada, ¿cierto? Todos estos, por ejemplo, todos estos me los fabriqué yo, no tiene ningún secreto. Este aguantador es una barra de no sé qué cosa, de alguna máquina. Y bueno, me vino bárbaro, lo forjé un poco, lo hice cuadrado acá, lo doblé, después le trabajé la punta. Y esta sería la diferencia con los tembleques. Los tembleques ven que todos tienen caña fina, y esto ya es una caña más importante, como los que están acá abajo, no sé si se alcanzan a apreciar, yo creo que sí, pero igual voy a mover uno. Aguantadores de brazo, que es la contracara, la contraparte de los tembleques. Así como el tembleque sirve para hacer crecer una chapa de abajo, por rebote, ¿no es cierto? El aguantador sirve como aguantador, como si fuera TAS, pero al tener la forma del brazo, uno puede meter la pieza adentro y de esa manera golpear como si estuviera golpeando arriba un yunque o arriba un TAS. Después estos que vemos acá también son tases, solo que de caña desplazada, podríamos decir, y todos tienen
formas distintas. Este tiene forma redondeada, este menos redondeada, este de acá, por ejemplo, plana, como si fuera un taza. Y después, por ejemplo, tenemos acá, esta sí es muy interesante, esto es una barra de forjado. A ver, voy a ver si la puedo mover un poco. Pasa que pesan, que son una desgracia estos bichos. Ahí está. Bueno, esta barra, la voy a agarrar. Esta se fue. Ahí está. Estas barras de forjado tienen la punta redonda y la otra cuadrada, y fíjense el declive, en diagonal. Entonces uno ataca de donde quiere cuando quiere hacer crecer, por ejemplo, la forma de un vaso, de un cáliz. Y tenía estos agujeros, no sé si se alcanzan a ver. Entonces, con grandes tirafondos, se afirman en algún tronco grande y uno golpea en la parte que necesita. Después, acá abajo, todos estos que se alcanzan a ver, porque seguramente se ven de lejos, no son otra cosa que aguantadores, ¿no? Me voy a agarrar dos, este y este, para mostrar. ¿Ven? Esto también me los mandé a hacer yo en su momento. Esto los hice yo, en realidad. Están soldados con eléctrica. Uno redondo, plano, y de estos tengo montones porque precisamente son como tases con formas precisas. Todos estos de acá abajo tienen formas distintas para atacar el material. Bueno, después acá, que no lo puedo mover porque es muy largo, hay un gran cono de acero que va desde acá, muy chiquitito, 10 milímetros, hasta allá atrás, unos 60 milímetros de diámetro, es un cono. Entonces es macanudo como si fuera un yunque, pero larguísimo, ¿no es cierto? Uno golpea y agarra la otra punta que tiene una forma en diagonal para agarrarlo en la morsa fuerte y uno golpea donde quiere. Después, bueno, por último, que estos ya los conocen, los cubos, aguantadores más chicos, redondos, y este es muy curioso, lo traje para que vean. Fíjense, este taz de mesa, ¿no es cierto? Es igual que este monstruo. Fíjense que hasta debe haber sido la misma fábrica, la misma forma. Las grandes costillas, el gran plano y arriba la superficie de golpe. Así que probablemente haya sido hasta de la misma fábrica. Le busqué siempre las marcas, no tiene marca, vaya a saber de qué fábrica habrá sido esto. Pero bueno, acá hay otro taz más chico, ¿ven? Como este grandotote, pero pequeño. Este también está hecho justo para poner acá. ¿Ven? Entonces, uno necesita hacer un planito, una cosita, ya tiene un taz chiquitito que lo puede controlar con facilidad. Pues después, por último, que el otro día Patricio me había preguntado por los cinceles de madera. Bueno, estos son los cinceles de madera, que ahora también vamos a hablar cuando hablemos del batido, ¿no es cierto? Que les conté que eran como cinceles de acero, solo que hechos en madera, con la misma forma de los rectos y de los planos. Bueno, creo que con esto hemos presentado en sociedad las distintas herramientas. Bueno, son los martillos de forjado. Después voy a acercar todo este cajoncito que me fabriqué como un muestrario, así lo ven más cómodo. Bueno, vamos a empezar ahora con la primera explicación. ¿Para qué sirven estas herramientas? Bueno, para conformar cualquier objeto que a nosotros se nos ocurra. Básicamente hablando de orfebrería. Vamos a atacar por los planos primero, vamos a avanzar por los platos, las fuentes y las bandejas, que son los tres elementos básicos para el servicio de mesa de todas las sociedades, ¿no es cierto? Entonces, tenemos un plato, tenemos una fuente y tenemos una bandeja. Estos serían los cortes de sección más o menos. Bueno, ¿cuáles son las diferencias y características entre un plato, una fuente y una bandeja? Bueno, primero, los platos son siempre redondos. Aunque no importa que el borde, si uno lo ve,
el borde tenga ondulaciones o el borde sea totalmente redondo. La característica que tienen es que el diámetro de los platos, especialmente el de su apoyo, como se le llama la parte que asienta, sea redondo. Por eso a estos platos se les llama plato de asiento. ¿Qué quiere decir? Plato de asiento, ¿por qué? Porque es para poner adentro el plato de porcelana. Antiguamente estos platos se usaban para comer directamente. Recién en el siglo XVII, XVIII, con la producción masiva de porcelana en las grandes fábricas en Sèvres, en Francia y por supuesto en Inglaterra, se comienza con la producción de la porcelana. Entonces estos platos que antiguamente eran para comer directamente se usaron, como se dice en francés, como suplat, es decir, como se dice en castellano, plato de sitio, ¿no es cierto? Entonces, es donde se pone el plato, se le pone una carpetita de macramé o tejida, lo que sea, y arriba, para que no se resbale, y arriba el plato de porcelana, que es el que se cambia para traer el nuevo plato de comida. Entonces, por eso le llama plato de asiento o plato de sitio, porque señala el sitio donde está el comensal. Las características, bueno, que siempre la bajada tiene que ser playa, poquito. ¿Por qué? Porque no tiene que superar la bajada del ala del plato de porcelana, porque si supera el plato de porcelana quedaría apoyado no en el plano, sino en los bordes, ¿no es cierto? Con lo cual bailaría. Entonces, esto no puede exceder nunca de 6-7 milímetros de profundidad, esta bajada. La otra característica es que los bordes pueden ser Perdón, con Emilio. moldura aplicada, como ya Emilio, vamos a ver. Perdón, sí. Sí, casi no se ve lo que estás escribiendo en la pizarra, está muy claro, muy lejos. Ah, bueno, entonces voy a tratar de prescindir de decir, yo me lo temía, gracias por el aviso, voy a tratar de prescindir de eso. Claro. Entonces, sí, yo me lo temía, pero no lo puedo acercar porque si no tapo todo esto. Entonces, vamos a prescindir de la pizarra, no hay problema. Entonces, hablamos de las molduras que pueden ser o aplicadas en fundición, como ya les expliqué, pero les voy a mostrar acá, después más en detalle. Acá me armé sobre un cartón distintos tipos de molduras, ¿ven? Acá tenemos, estas son molduras que yo hice para modelos de plato de sitio. Distintos tipos, ¿ven? Lisas, con guardas tipo francesas, inglesas, con motivos florales. Esto después lo vamos a ver en detalle. Y entonces, ese tipo de molduras, ¿uno qué hace? Uno las cincela, el original, en cobre, en plata, en bronce, lo que sea, le hace bien la formita, divide en radios, ¿no es cierto? Voy a querer que tenga ese plato 6 partes, 8 partes, 10 partes, 4 y 4, puede ser 4 grandes y 4 chicas, o 3 grandes y 3 chicas, en fin. Lo que uno quiera, se saca una goma, es decir, una matriz, se manda a hacer las copias que uno necesita y luego se arma ese aro y se coloca arriba del disco ya con la bajada hecha y se la suelda. Una vez que está terminada de soldar, se corta el excedente del borde y ya queda el plato hecho. Lo único que falta, ¿qué cosa es? Limar y esmerilar, ¿no es cierto? O si no, la otra forma que hay, cuando tenemos ya la bajada hecha, se pega ese plato en un plato de cincelar con la pasta y se cincela esa moldura, que es como yo les enseño a hacer también a ustedes en la escuela. Es decir, se cincela ese reborde, en vez de ser aplicado, es cincelado. Es decir, se marca adelante, se repuja de atrás, se logran los detalles y después, muchas veces, de atrás, nosotros ¿qué hacemos? Lo rellenamos con soldadura, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera, cuando uno da vuelta al plato, de atrás lo ve totalmente liso. ¿Pero qué pasó? Es porque nosotros rellenamos todos esos huecos que logramos embutiendo para que crezca la superficie de adelante, lo rellenamos con soldadura y lo eliminamos. Es decir, uno sería con apliques sobrepuestos y el otro sería con la decoración de la moldura cincelada en el propio lugar. Entonces, para rebobinar, los platos siempre tienen una bajada muy chatita, son siempre redondos y las molduras pueden ser aplicadas o cinceladas. Después tenemos otros platos, especialmente los franceses, que
en la primera bajada llevan como pequeñas costillitas, como pequeños nervios, que después eso vamos a explicar cómo se hace, con qué fierro y todo eso. El segundo tipo de elemento de mesa, ¿cuál es? La fuente. A diferencia del plato, la fuente puede no solo ser redonda, puede ser ovalada, puede ser rectangular, puede ser cuadrada, puede ser la forma que querramos nosotros. Lo que diferencia un plato de la fuente, ¿qué cosa es? La profundidad de la bajada. ¿Por qué? Porque las fuentes son para contener cantidad de comida. A mí me han contado hace algunos años, una de las primeras veces que fui al Perú, que a mí me llamó la atención que todavía en algunos restaurantes figura la palabra piqueo. Piqueo es como para nosotros los argentinos decir para picar, picadita, ¿no es cierto? Bueno, porque una señora que conocía mucho de historia me explicó que en la antigüedad, en la platería colonial, en las reuniones sociales, no se estilaba todavía el servicio de mesa para los comensales como se llevaba en Europa, sino que estaban todos los invitados alrededor de una mesa, de grandes mesas, y se ponían esas grandes pailas de plata que se ven muchas veces en la platería peruana, en la platería boliviana, en la platería salteña, ¿no es cierto? Que eran grandes como fuentes de plata, y adentro con todos los ingredientes. Es decir, la carne en pedacitos asada, queso, fiambres, y la gente con pinchos de plata picaban en esa fuente. Entonces, eso sería un poco la adaptación americana de lo que sería una fuente, pero básicamente una fuente no es otra cosa que grandes contenedores de profundidades importantes, puede ser de 3 centímetros hasta 6 centímetros. Muchas veces hay una sola bajada y muchas veces tienen 2 o más bajadas distintas, que después también vamos a explicar cómo se ven, ¿no es cierto? Y también los bordes pueden ser con moldura aplicada o con moldura cincelada. Bueno, y el último tipo de elemento que mencioné para hacer una disquisición bien de qué se trata cada uno de estos elementos son las bandejas. Las bandejas, a diferencia de las fuentes, no son tan profundas. No son tan chatitas como los platos, pero no son tan profundas como la fuente. Las bandejas básicamente son para llevar utensilios. ¿Vieron? La bandeja del servicio de té para llevar, qué sé yo, la tetera, la lechera, la cremera, la cafetera, las tazas, qué sé yo, qué sé cuánto. Bueno, y entonces tienen que tener una profundidad de tipo entre 10, 15 y 20 milímetros, no más que eso, no menos tampoco. Y la diferencia es que en la bandeja sí siempre la moldura tiene que ser aplicada. ¿Por qué? Porque necesitamos darle refuerzo, tensión a ese borde, porque suele soportar, cuando son los servicios grandes, varios kilos de platería que cargan arriba, ¿no es cierto? Entonces, uno no puede hacer una moldura cincelada simplemente porque perdería resistencia, perdería refuerzo. Así que bueno, básicamente esos son a grandes rasgos los tres tipos de contenedores que tenemos nosotros en la platería. Los platos, que sirven para poner encima los platos de porcelana. Por supuesto también están los platos de masas, pero ya no son platos propiamente dichos, sino que llevan una bajada, llevan un pequeño soporte, un pequeño elevación de tipo 5 o 6 centímetros, 7, que lo hace más como si fuese una pequeña frutera, ¿no es cierto? Y entonces sí, el plato de masa es totalmente liso, nunca puede un plato de masa ser cincelado, porque imagínense el enchastre que se armaría en un cincelado si se apoya dulce de leche. Entonces, generalmente son lisos, con la moldura así, bien labradita, en ese caso sí, va con moldura aplicada para que guarde tensión. Bueno, entonces tenemos los platos, las fuentes y las bandejas. Bueno, ahora vamos a hablar de cómo fabricarlos. Para eso vamos a hablar primero del batido. La forma más básica, que es la que yo les enseño a ustedes primeramente. Sí. Emilio, quedan 3 minutos 35 de la primera parte. ¿Cuánto? 3 minutos 35, 3:30. Perfecto. Bueno, entonces, sí, entonces vamos a suspender acá porque iba a empezar ya con el tema de la bandeja de pasta blanda y todo eso. Bueno, entonces, este primer capítulo lo cerramos acá donde hemos hecho una... Bueno, entonces voy a aprovechar estos minutos a ver si llego. Si me da tiempo, si no me da tiempo, paciencia. Así ya, porque me quedo por mostrar los martillos. Ahí está.
tenía que pasar. Algunos se iban a caer. Bueno, los que se cayeron, aprovecho para mostrarlos. ¿Ven las cabecitas de los martillos? Más grandes, más chicas, medianitas, curvadas, ¿ves? Hasta muy formas raras, ¿ven? Totalmente curvados, ovalados, en punta, planos, medio plano. Este que me fabriqué yo con un botón de acero que soldé, que sea liviano, pero al mismo tiempo con una cabeza muy grande. Y así sucesivamente, distintos tipos de martillos que nos permitan ir acercando la forma. Bueno, con esto vamos a dar por terminado este primer capítulo, con esta imagen de los distintos tipos de martillo de forjador. Muchos son comprados, otros me los reformé yo, los fabriqué, pero bueno, cada uno es para cumplir una determinada, ¿ven? Este incluso es un martillo común, lo destemplé todo con mis escarpillos, les hice todas rayitas y sirve para granear superficies. Es decir, cada martillo está hecho para una forma. ¿Ven? Este es un aplanador y así sucesivamente. Bueno, con esto cerramos el primer capítulo y en un rato nos conectamos para la segunda clase. Muchas gracias. Y 50 volvemos en 11 minutos más o menos. Perfecto, Guille, quedamos así. Listo, gracias chicos. Chao. Chao.